7 minutos. Saluda ahora al abogado Miguel Ángel del Río. Él es el defensor de Juan Guillermo Monsalve y de su ex esposa Deyanira Gómez, que fueron clave en este largo juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Doctor del Río, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, también para la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿cuál es su lectura, cuál es su impresión de la lectura del sentido de fallo condenatorio por 2 delitos de la juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe? Pues muy satisfecho, Ricardo. La judicatura ha valorado con suficiente rigor los elementos materiales probatorios que nosotros hemos aportado y que ha aportado la Fiscalía General de la Nación. Fundamentales la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve, fundamentales la credibilidad de Deyanira Gómez, del propio senador Iván Cepeda, de los elementos materiales documentales, de las interceptaciones, además de las llamadas telefónicas entre Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena, las grabaciones de los relojes sobre las cuales también se dio una credibilidad importante. Para mí una decisión muy rigurosa, muy objetiva, muy ajena a los impulsos naturales de las emociones y sometida al tamiz de la objetividad. En este caso, doctor del Río, le pregunto acerca de lo que dijo la juez sobre Juan Guillermo Monsalve. ¿Cómo analiza usted la valoración que hizo ella del testimonio de uno de sus clientes en este caso, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió? Entre otras cosas, al juicio vinieron integrantes de la propia familia de Monsalve a desmentir el testimonio que él había rendido ante la propia justicia. Claro, Ricardo, nosotros siempre advertimos 2 cosas. Primero, que la declaración de Monsalve había sido coherente en el tiempo. Desde el año 2011 que él dio su declaración, esas manifestaciones frente a todas las autoridades, frente a la Corte Suprema de Justicia, frente a la Fiscalía General de la Nación, han tenido poder suasorio. Es decir, han llevado al convencimiento de las autoridades de que es un testimonio coherente. Ahora bien, sobre sus familiares, siempre hay una valoración de sospecha, en el entendido de que siempre se ha probado que han sido presionados por la familia Villegas Uribe. Recordemos que 2 miembros de esa familia, Luis Alberto Villegas, alias Tubo, fue jefe paramilitar y apadrinó a la familia Monsalve. Y el otro, que aún vive, que es Juan Guillermo Villegas, es hoy una persona que todavía tiene una inmensa presión sobre la familia Monsalve. ¿Eso qué significa? Significa que para nosotros pudimos establecer probatoriamente que el padre y el hermano de Juan Guillermo Monsalve en sus declaraciones estaban siendo presionados por estas personas para que declararan en contra de Juan Guillermo Monsalve. Esa valoración la tuvo en cuenta la jueza y por eso le da credibilidad a Juan Guillermo Monsalve y se la reduce a sus familiares. Doctor del Río, le pregunto por otro episodio clave dentro de la lectura de más de 11 horas de la juez Sandra Heredia este lunes, que tiene que ver con el reloj espía, el reloj que le entregan a Juan Guillermo Monsalve para que grabe los ofrecimientos o los acercamientos que entre otros tenía el abogado Diego Cadena con él en la cárcel La Picota. ¿Cómo es ese episodio y cómo valora el hecho de que la juez haya declarado legal lo que se grababa, a pesar de que no había mucha claridad sobre si había sido o no plenamente legal y permitida la entrega del reloj? ¿Cómo es esa historia, que es un poquito enredada, pero que es clave dentro del proceso? Sí, vamos a aclararla porque es muy importante y trataré de ser concreto por los tiempos de ustedes. Mire, la teoría de la defensa siempre ha sido: Juan Guillermo Monsalve buscó a Álvaro Uribe Vélez a través de varias personas porque él quería retractarse. Esa es la teoría de la defensa. La teoría de la Fiscalía y la representación de víctimas es al contrario. A Juan Guillermo Monsalve lo buscaron. Y hay 2 elementos para establecer eso. Si Juan Guillermo Monsalve hubiese querido retractarse, tenía un camino directo que se llama Juan Guillermo Villegas, la persona cercana a Uribe. Y no dar esa vuelta larga de Enrique Pardo Hatch, María Victoria Jaramillo, Ricardo Williamson, casi 6 personas para llegar a Álvaro Uribe Vélez. Eso desde el punto indiciario no tiene poder. Ahora bien, ¿por qué razón Juan Guillermo Monsalve, cuando el primer día que Diego Cadena lo visita, él no baja? Y no baja porque él no sabe quién es.
Si él quisiera retractarse y supiera que el abogado de Uribe lo está buscando para eso, pues simplemente bajar y firmar. Él baja el siguiente día. El día que él no baja, le pide a su esposa, con las sospechas que tiene, que compre un reloj grabadora. Precisamente porque él advertía algo que tiene mucho poder suasorio, y es que él dice, es la palabra mía como delincuente frente a un abogado del expresidente Uribe. Deyanira Gómez compra el reloj ese 21 de febrero y se lo lleva el 22 a través de su abogado Héctor Romero. Es ahí, precisamente, donde empieza a darse la famosa grabación de ese 22 de febrero de 2018, el día de la visita de su esposa. Juan Guillermo Monsalve se lo entrega a Deyanira y Deyanira ese lunes a primera hora lo radica en la Corte Suprema de Justicia. Ese es el debate. Ahora, ¿qué dice la defensa? Dice la defensa, ¿y por qué no entregó el reloj? Pues por una razón absolutamente válida. La Corte jamás lo pidió. Ella simplemente sacó la información del reloj, la trasladó a una USB y esa USB se la entrega a la Corte. Por esa razón, el día de ayer, la jueza advierte que dentro de todo ese trámite se estableció la legalidad de ese elemento material de prueba. Ese es un poquito el contexto de la situación, Ricardo. Sí, doctor del Río, yo quiero devolverme un poquito a la historia de Monsalve Juan Guillermo y de su familia, porque lo que hay de fondo, tal vez la gente no lo tiene muy claro en medio de lo que significa lo complejo de este proceso, es que la familia de Juan Guillermo Monsalve, su padre era en algún momento el mayordomo de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Y el testimonio de Juan Guillermo Monsalve ante la justicia implica que, según lo señala, tanto el expresidente Álvaro Uribe como su hermano Santiago habrían participado en la conformación del bloque Metro de las autodefensas, del paramilitarismo. Los demás integrantes de la familia de Juan Guillermo Monsalve lo desmienten y señalan, por ejemplo, que Juan Guillermo no tenía ni siquiera la edad para ser consciente y para saber si lo que estaba pasando era o no lo que él señalaba. ¿Cuáles son los elementos que tiene la defensa y que tiene Monsalve para defender la sustentación que ha hecho sobre ese señalamiento ante la justicia? Mire, Ricardo, dos aclaraciones. Con relación a eso, Juan Guillermo Monsalve ha advertido tres cosas fundamentales. La primera, que como hijo de el capataz de la finca Guacharacas, fue testigo de ciertas situaciones, unos enfrentamientos que se tenía en ese momento con el ELN y luego la llegada del paramilitarismo a través de tres familias fundamentales: los Villegas, los Gallón Henao y los Uribe Vélez. Lo que siempre ha advertido Monsalve es que él nunca vio a Álvaro Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas, que él a quien veía constantemente era Santiago Uribe, que lo que él pudo testificar de manera directa fue una comunicación de Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, jefe paramilitar, llamando por radioteléfono al entonces gobernador Uribe Vélez, pidiéndole refuerzos de organismos del Estado con ocasión a el ingreso del ELN. Ese es parte de su testimonio en el año 2011. Con relación a las manifestaciones del padre y del hermano, fíjese una cosa muy curiosa. Más allá de que en juicio quisieran desmeritar y deslegitimar los argumentos, jamás negaron, tanto el padre como el hermano, la presencia de fuerzas paramilitares en la zona de Guacharacas. Y eso, dentro de la valoración de la juez, confirmó precisamente que los dichos de Juan Guillermo Monsalve eran ciertos. Con relación a su edad, lo que usted advierte, Ricardo, que es muy importante, se ha podido establecer que para la fecha de los hechos, Juan Guillermo Monsalve tenía entre 18 y 19 años dentro de su pertenencia a los grupos paramilitares del bloque Metro. Ayer, la jueza Sandra Heredia, con base en los elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía y por la representación de víctimas, pudo establecer que él sí hizo parte de las fuerzas del bloque Metro. Doctor del Río, quiero preguntarle sobre el futuro penal del expresidente Álvaro Uribe. ¿Ustedes están conformes con el sentido del fallo de la jueza o eventualmente pensarían en apelar la absolución al expresidente Uribe por el delito de soborno?
Nosotros estamos conformes, Ricardo, y valga la pena advertir que dentro de la representación de víctimas, y ojalá este mensaje pueda llegar a la ciudadanía para evitar un ejercicio de polarización. Evidentemente este proceso judicial tiene consecuencias políticas, pero la consecuencia política no puede ser la animadversión entre unos y otros. Esta es una decisión judicial. No puede ser posible que la única forma de darle desarrollo adecuado a la administración de justicia era a través de una absolución. No, la justicia ha hablado y ha establecido que el señor tiene una responsabilidad penal. Eso también es democracia. Entonces aquí, ¿el futuro cuál es? Es fundamentalmente el viernes tendremos una sentencia condenatoria donde se advertirá entonces cuál será, a través de la dosificación punitiva, la sanción penal, y con base en eso pues establecerán seguramente la defensa, apelará a la decisión, no quedará en firme la decisión de primera instancia, significaría que él quedaría en libertad hasta que la segunda instancia tome una decisión de fondo, y nosotros lo que advertiremos es que en principio no apelaremos una decisión que nos parece rigurosa y bien fundamentada jurídicamente. Es el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, parte de este proceso largo, complejo, en el que se confirma que será condenado el expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal, por fraude procesal, y será absuelto por el delito de soborno simple. Anticipa el doctor del Río que no apelará a la decisión de la juez y confirma lo que dice el Código Penal, y es que en estricto sentido, mientras se tramita la apelación que ya anticipa el doctor Jaime Granados de esta condena contra el expresidente Uribe, el ex jefe de Estado permanecerá en libertad. Doctor del Río, muchas gracias. Un saludo especial para todos, Ricardo, para su mesa de trabajo y para sus amables televidentes. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Antes de la pausa hay noticia urgente. Se confirma, Ricardo, lo que era ya un secreto a voces. Lucho Díaz es nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania. Les contamos más temprano sobre el arribo de Lucho a territorio bávaro, a Múnich, para hacerse los chequeos médicos. Podemos confirmarles a esta hora que ya ha cumplido con el chequeo médico y que además ya ha firmado su vínculo con el Bayern Múnich. Así que Luis Díaz, el guajiro, es jugador del Bayern Múnich hasta el 2029. Claramente hay una opción de ampliar un año más el contrato, pero ha terminado la novela y ahora empieza la era de Luis Díaz, el jugador colombiano vestido con los colores del conjunto bávaro. Estás escuchando Blue Radio. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Esta es Blue, más que radio. Siete, 14 minutos, Héctor. Un proceso larguísimo que tiene una primera etapa de resolución con la lectura de esta sentencia por parte de la juez Sandra Heredia. Como lo hemos dicho, declara culpable por 2 delitos al expresidente Álvaro Uribe, con 2 aristas. De lo político hablaremos en minutos, por supuesto, porque esto genera toda una serie de consecuencias, de pronunciamientos y sobre todo con incidencia en lo que viene, la campaña electoral que ya comienza en Colombia de cara a las elecciones presidenciales y para Congreso de la República. Pero en materia judicial también, partiendo del eje, Héctor, y hoy así lo resalta y destaca el editorial del periódico El Espectador, se debe reconocer la legitimidad de la justicia. Más allá de si se está o no de acuerdo con los argumentos de la juez Sandra Heredia, hay que respetar el fallo. Cosa que no evita la discusión y el análisis sobre lo que dijo, sobre el punto de fondo y central que es la eventual culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe, que ella considera probada en primera instancia por 2 delitos, como lo hemos dicho, soborno en actuación penal y fraude procesal. Sí, yo creo que en general, Ricardo, ese propósito que hemos expresado
pues prácticamente todos, se ha venido cumpliendo, que es el del respeto a la justicia. Me parece que la reacción de todas las partes y de quienes no participan además en el proceso, sino que lo ven como espectadores y como seguidores o como contradictores del expresidente Uribe, me parece que las reacciones en general, seguramente hay excepciones, han sido moderadas y respetuosas, y eso hay que aplaudirlo. Pero sin embargo, pues paradójicamente la decisión de la juez de ayer, cuando dijo que pues la sentencia se dictaba en el sentido condenatorio, no cierra, sino que aviva la discusión de si el expresidente Uribe es culpable o inocente. Y la pregunta pues es porque cada uno la responde de distintas maneras. Algunos intentan responderla yéndose a las minucias y al detalle de ese proceso tan complejo, que la prueba no debería haberse aceptado, que eran mentiras de unos, que eran mentiras de otros, en fin, se van al proceso. Otros, a mi entender la mayoría, prefieren salirse del detalle del expediente y quedarse con la percepción o la valoración que cada uno tiene del expresidente Uribe. Los que han sido sus contradictores históricos, pues dicen, no, este es el delito menor que ha cometido el expresidente Uribe, deberían condenarlo por muchos otros. Y otros dicen, no, el expresidente Uribe no ha hecho sino servirle a Colombia y servirle de la mejor manera. Y otros, algunos se quedan con la percepción de si es buena o mala persona. Eso me llamó la atención en unas personas, no voy a mencionar sus nombres, pero en algunas personas pues que yo conozco, profesores universitarios, personas muy bien informadas, que lo que decían es, yo no creo que Uribe haga eso. O yo sí creo que lo hace, cada uno digamos con una percepción más, no me importa qué hay en las pruebas, yo creo que él es una buena persona o una mala persona. Y entonces el debate, así como yo lo acabo de plantear, pues se vuelve casi interminable, porque entre otras cosas no todos terminamos hablando de lo mismo. Unos terminan hablando del expediente, otros terminan hablando del gobierno y de las acciones del expresidente Uribe, y otros terminan hablando de sus calidades personales. Y como estamos hablando aquí, Felipe, de la sentencia judicial, hay que decir que al menos en primera instancia fue declarado culpable de 2 delitos. Esto tiene desarrollos, ¿no? Esto tiene Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia y eventualmente Corte Suprema de Justicia. Este es el primero eventualmente de 3 rounds. Por lo menos es el primero de 2, porque a esto le falta la segunda parte, que es la apelación. Sí, no, vuelvo y le digo, es un proceso largo. Lo que continuará, pues, ya lo dijeron los abogados, tanto el doctor Miguel Ángel del Río, que me parece que hizo una acotación importante. Digo, una cosa es la sentencia y otra cosa es el tema de la polarización, que me parece que pues hay que ser cuerdos en esto, porque ayer vimos a unas personas literalmente dándose en la jeta ahí afuera de Palo Quemado. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay quienes son admiradores del presidente Uribe y quienes no lo son, pero eso no puede pasar. Yo creo que lo mínimo que uno debe es pues respetar el fallo, no acatarlo, porque uno no es parte del proceso, luego no tiene que acatar absolutamente nada. Respetar el fallo, sin perjuicio de que usted tenga opiniones sobre el mismo o de lo que está pasando. Pero pues esto es largo, esto continúa, esto no es la última palabra, es el principio de las apelaciones y de la casación, etcétera. Entonces, pues toca esperar. Otra cosa es lo que usted personalmente crea, que el presidente es inocente o que el presidente es culpable. Pero es la opinión personal. Pero es la opinión de cada cual, Sí, la justicia, y habrá tantas opiniones como colombianos. Claro, la justicia. Pero ante el análisis de las pruebas, la justicia dice otra cosa. La justicia, Luis Ernesto, dice que el expresidente Uribe cometió 3 sobornos y un fraude procesal. Esa es la explicación, digámoslo, sencilla de lo que significa lo que explicó ayer la juez en torno al concurso homogéneo o heterogéneo de los delitos por los hechos. 3 sobornos y un fraude procesal. Luis Ernesto. Sí, ante el análisis de las pruebas, una juez de la República, y aquí todos estamos de acuerdo en respetar las instituciones y en hacerlas valer, ha decidido que el expresidente Álvaro Uribe es culpable. Y por supuesto, quedan instancias, pero esto lo que abre es una discusión sobre, primero,
las causas que lo llevaron acá, y muchos han hablado de persecución política. Es muy importante recordar que el expresidente Álvaro Uribe ayer fue declarado culpable no porque alguien lo persiguiera, no porque alguien lo denunciara, sino porque él mismo denunció al senador Iván Cepeda de supuestamente hacer lo que él estaba haciendo, que era manipular testigos. Y eso se convirtió en un tiro por la culata, para decirlo de manera coloquial, en que el expresidente Álvaro Uribe, por demostrar la culpabilidad de Iván Cepeda, lo que hizo fue manipular testigos para lograr justamente desvirtuar el proceso en su contra. Pero también preguntémonos qué pasó con el proceso de Álvaro Uribe durante la presidencia de Iván Duque y durante la fiscalía de Francisco Barbosa. Recordemos cómo cambió de juez de manera sistemática para dilatar el proceso, no para defenderse, como lo hizo ahora sí, digamos, en esta fase central, sino lo que hizo fue cambiar de juez para de esa manera ir dilatando el proceso, ir acercándose a una prescripción, y adicionalmente lo hizo bajo el cobijo de un fiscal delegado por parte Luis de Francisco Ernesto, Barbosa. en ese punto puede que no nos guste o no se vea bien, pero es la realidad del proceso, Ricardo. Pero es que déjeme terminar la idea. Sobre la renuncia del expresidente Uribe a su condición de senador, estaba en su derecho de hacerlo. Para pasar de la órbita de la Corte Suprema a ser investigado por la Fiscalía. Estaba en su derecho de hacerlo. No era una actuación irregular. Puede ser cuestionable, a usted no le puede gustar, pero estaba en su derecho de hacerlo. Por supuesto que estaba en su derecho de hacerlo, pero lo estaba haciendo con un propósito dilatorio, como es evidente, porque las pruebas eran contundentes, como lo dejó ayer claro en su lectura la jueza. Pero también este fallo condenatorio de Álvaro Uribe como determinador de la manipulación de testigos y de sobornos nos tiene que hacer pensar en ¿de dónde viene esto, Ricardo? Porque el expresidente Uribe ha estado señalado, vinculado, investigado por muchos procesos relacionados con la parapolítica, con la participación del paramilitarismo en la política en Colombia, incluso en su elección, en su primera elección en el 2002 y en su reelección en 2006, con la votación de congresistas que después fueron condenados como parapolíticos, que fueron los que permitieron y habilitaron la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el 2006. Y entonces uno se pregunta, si el expresidente Álvaro Uribe hoy es declarado culpable por haber manipulado testigos para encubrir sus vínculos con el paramilitarismo, ¿qué queda por saber? ¿Qué procesos de todos estos que ha sido señalado, sobre los cuales no ha sido condenado, hay que decirlo con claridad, pueden tener realmente base y sustento? Y yo sí creo que, como lo discutiremos más adelante, esto tendrá unos enormes efectos políticos, pero lo que queda claro es que el expresidente Álvaro Uribe hoy es señalado culpable de hacer justamente lo que estaba señalando en primera instancia. al senador Iván. Y sobre lo que usted Ricardo dice, hay que pedirle a la Fiscalía que lo más pronto posible diga cuál es el estatus de los procesos o de las investigaciones que se siguen allá por presuntos vínculos con el paramilitarismo del expresidente Álvaro Uribe. Hay muchos episodios sobre los cuales hoy no hay claridad, pero sobre lo que estamos hablando hoy es sobre la sentencia condenatoria que viene, Mayra Consuelo, en el caso de manipulación de testigos. Ricardo, mire, sobre esa distinción que hacía Héctor con respecto a las personas que opinan sobre las calidades humanas y el conocimiento de la persona de Álvaro Uribe Vélez y la sentencia, yo quiero hacer una salvedad. Lo primero es recordarle a la audiencia, por respeto precisamente a la opinión objetiva, que yo trabajé como miembro del gabinete de Álvaro Uribe durante 5 años. Y como miembro del gabinete solo puedo decir que conocí una persona devota por Colombia, completamente apegada a la legalidad y al respeto por las normas existentes y por la Constitución en nuestro país, y adicionalmente que solo daba ejemplo de amor por Colombia y de trabajo incansable. Ese es el testimonio que yo puedo dar después de haber trabajado 5 años con Álvaro Uribe como parte del gabinete ministerial. Ahora bien, desde la óptica de las instituciones, por supuesto, respeto el fallo, respeto las instituciones colombianas, y no deja de llamarme la atención, o sea, que el primero que ha respetado las instituciones es el presidente. O sea, la intención de
decir, su equipo de abogados, vamos a apelar, es precisamente reconocimiento a que ese es el conducto que la justicia prevé cuando una persona discrepa de un fallo judicial. Es su derecho constitucional a la doble instancia, por lo cual hasta ahora la presunción de inocencia, Ricardo, sigue en pie. Pero dicho esto, no deja de llamarme la atención, después de hacer la salvedad que hice inicialmente, dos cosas de la lectura del fallo del día de ayer. La primera, un concepto hasta ahora inédito en Colombia como el plain view, que es un concepto del derecho anglosajón y que trae la señora juez al fallo para justificar, entre otras cosas, lo ilegal. Es el episodio de las interceptaciones telefónicas. Que son las interceptaciones al abogado telefónico del expresidente Uribe en otro proceso. Sobre la cual construye toda la teoría de la culpabilidad. Entonces, hablar del plain view cuando en el derecho colombiano nunca se había tenido en cuenta ese concepto, me parece por lo menos que llama la atención y novedoso. Y segundo, justificar la legalidad de lo ilegal, como las interceptaciones, para poder construir toda la teoría de la culpabilidad, pues también me imagino que requiere de más de 10 horas de lectura de un fallo para poder dar esa vuelta, porque es que ¿cómo parte uno de que una persona es culpable sobre la base de una prueba que es ilegal, tratando de justificarla como legal? Eso me llama la atención. Por supuesto, vendrán las apelaciones, por supuesto, vendrán los análisis jurídicos. Si esto el tribunal decidirá. Es la segunda instancia. Y lo respetaré como he respetado todas las instancias de las instituciones en Colombia siempre, pero esos dos conceptos, el del plain view, novedoso, inclusive la juez no tenía ni siquiera la facultad de pronunciarlo bien cuando lo leyó, me llamó la atención eso, que construyó su teoría sobre eso y no era capaz ni siquiera de leer el fallo con precisión, o sea, se tropezaba permanentemente en la lectura. Y lo segundo, la justificación de esas interceptaciones ilegales. 7:28 minutos, Aurelio. Ricardo, su opinión desde el punto de vista judicial sobre esta condena contra el expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos. La opinión ya está expresada desde hace días, ¿no? Y es que cualquiera que fuera el fallo, había que respetarlo. Y una juez de la República dio el sentido de un fallo, no se conoce la sentencia plena para poder hacer un alegato jurídico, como lo dijo el doctor Granados y lo dijo incluso el doctor Del Río, sino porque hay un sentido de un fallo y hay que acatarlo. Aquí hay que acatarlo, yo diría que sin reparos, recurriendo a los recursos que hay para poder apelar, pero tampoco de celebrarlo. Y hay una pequeña nota que yo no sé si quepa aquí, pero sería bueno transmitirle ese mensaje al secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Yo no conozco que cancilleres de Colombia hayan opinado sobre fallos en la justicia norteamericana. Me parece que en ese sentido Colombia tiene que ejercer su derecho a que su rama jurisdiccional es autónoma, es soberana, y los funcionarios de alto nivel de otros gobiernos, estoy de acuerdo, me parece que están impedidos para opinar sobre los fallos de nuestra justicia. Así como Colombia también debería abstenerse de pronunciarse sobre sentencias en otros casos como el de Cristina de Kirchner o Pedro Castillo u otros. Si no queremos que nos la apliquen, debemos evitar aplicarla. Aurelio. Así es, yo creo que en ese sentido sí deploro que de alguna manera rechazo que altos funcionarios de otros gobiernos, en este caso Marco Rubio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esté opinando sobre los fallos judiciales. Además, por una cosa que es importante, la rama judicial no tiene que ver con la rama ejecutiva. Tratar de juntar que los fallos de justicia están ligados a quien esté en el poder en la rama ejecutiva no está bien, ni ahora ni antes, porque se ha hecho así. Ahora, este también es un ejemplo, acatar y respetar. Es un ejemplo también para algunos, incluso funcionarios altos del gobierno de Colombia, que cuando el Consejo de Estado les hace un fallo o les profiere una sentencia que no les gusta, empiezan a decir ahí mismo que ese fallo de la justicia es un golpe blando que se da desde la justicia. Ni lo uno ni lo otro. Respetar
como hay que hacer todos, en este y en cualquier otra todos circunstancia. respetando la Así es. justicia, las decisiones judiciales. Ricardo, Hablamos de la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Andrés. Y yo creo, Ricardo, que una de las maneras en las que en las que se expresa ese respeto y en las que pienso yo, todos deberíamos expresar ese respeto, es no meternos a opinar sobre si la juez tuvo razón o no y si Uribe es inocente o culpable. Yo creo que por una razón fundamental, Ricardo, y es, hay una persona que tuvo acceso a las pruebas. Hay una persona que tiene acceso a las normas con las que se valoran esas pruebas. Hay una persona que tiene acceso a todos los elementos para tomar esa decisión y así lo hizo. Esa persona es la juez. Ayer anunció su decisión y creo que quienes no tenemos acceso ni a las pruebas, ni tenemos la formación, la capacidad, la competencia jurídica para valorar esas pruebas, deberíamos simplemente, no digo taparnos los ojos, simplemente digo no opinar sobre el fondo del asunto porque ya hay una decisión al respecto de una persona que sí tuvo acceso a las pruebas y que tiene la capacidad y el conocimiento jurídico para hacerlo. Las controversias sobre el sentido del fallo vendrán en los recursos y a mí me da mucha alegría oír esta mañana a abogados de las dos partes, ambos muy institucionalistas, diciendo nos vamos a concentrar en lo que viene ahora, que es una especie de segundo round. Yo estoy un poco complacido también, Ricardo, esta mañana de comprobar que más allá de manifestaciones un poco airadas en las redes sociales, esa parecería ser esa del respeto a la institucionalidad y de acogernos a todo el trámite, parecería ser como lo que va quedando en el país, digamos, lo que uno ve en la mayoría de opiniones. Creo que esa es la vía correcta para hacerlo. Mire, yo sé que Álvaro Uribe es una persona que tiene una importancia en la historia política del país. Las personas vienen y van, lo único que nos queda a nosotros es las instituciones, y si no las protegemos, ahí sí no hay nadie que nos pueda salvar. No es que Ricardo, no se puede perder la institucionalidad y hay que respetar los fallos de la justicia, en este caso de la juez Sandra Heredia. 7:33 minutos, Álvaro. En lo de la opinión, claro que todo el mundo tiene derecho a decir creo o no creo en la sentencia, pero pues debo agregar, lo hago por mis sesgos, por mis intereses, mis pasiones y mi ignorancia jurídica sobre todo el caso. Y eso es legítimo. O abstenerse, como dice Andrés, mejor lo segundo. Pero pues aquí, como es política, la gente trata de alinearse de un lado o del otro por intereses políticos. Y en lo del respeto, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero no soy tan optimista. Porque una cosa es el acatamiento y otra cosa es el respeto. Ojalá se mantenga este ambiente, pero yo creo que va a haber ese respeto mientras sale la sentencia. Obviamente, irse contra la sentencia en este momento, cuando la juez todavía puede sentenciar, es muy delicado para los abogados y para el expresidente Uribe. Pero una vez salga, yo creo que se va a decir misa sobre la sentencia y sobre la juez. Y unos para hacer control del daño electoral y otros para ordeñar la rabia que esto genera. Porque al final es inevitable que en la discusión pública quede muchas preguntas, pero por lo menos una grande es sobre la histórica del expresidente Uribe. Es inevitable viéndolo en esta situación, y más comparando que mientras Uribe está condenado, Petro está gobernando. Y la pregunta que se va a hacer mucha gente es que eso es injusto, pero hay que preguntarse mejor de quién es la culpa, de Petro o de Uribe. Y si es de Uribe, también no será de una clase política que ha acompañado a todo esto y no quería aceptar esta realidad. Pero ojalá yo me equivoque y este respeto continúe. Pero yo creo que una vez salga la sentencia, el primero que va a lanzar los cañones va a ser el expresidente. No, pero el expresidente Álvaro Uribe hasta ahora lo que ha hecho y su defensa que van a apelar. Es decir, aquí no hay ni... No me refiero a lo jurídico, sino a lo político. Sí, es cierto, y hay que tener mucho cuidado en los dos sentidos, Álvaro, porque también desde el gobierno
del presidente Gustavo Petro, veo a algunos ministros celebrando la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, así que la mesura aplica para los dos lados. En cuanto a lo que usted señala, fíjese que yo no he visto a ninguna persona relevante plantear esa disyuntiva entre Uribe condenado y Petro gobernando, entre otras cosas porque hay un acuerdo. Pero a un día, sí, pero hay un acuerdo general en la sociedad colombiana de que Gustavo Petro es el presidente legítimo de los colombianos. Muy pocos, y serían unas voces aisladas y radicales las que no están en eso. No tiene, en mi opinión, hoy ningún tipo de asidero la discusión sobre el hecho de que Álvaro Uribe esté condenado y Gustavo Petro esté gobernando, porque tanto legitimamos la acción de la justicia en el caso del expresidente Uribe y legitimamos la democracia en el sentido de la elección en 2022 de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. 7:36, Paola, para finalizar. Viene la actualización de las noticias del mundo, vienen los deportes, viene el padre Alberto Linero. Me cuenta, Paola, me dice. Sí. Esa sentencia se conoce, de hecho, entonces, este viernes 1 de agosto, Ricardo, que es el mismo día donde comienzan los nuevos aranceles de Estados Unidos para Colombia y para todo el mundo. Entonces se juntan en ese momento, en 3 días, 2 fechas especiales, y el hecho del fallo en contra del expresidente Uribe puede terminar también teniendo efectos sobre lo que decía Estados Unidos con los aranceles. Es cierto lo que decía Aurelio, Estados Unidos no se debería meter, pero se metió. Tenemos al canciller de los Estados Unidos, al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ayer dando esas declaraciones, cuando sabemos también que Marco Rubio influyó directamente en la decisión de Trump de ponerle aranceles a Brasil del 50% por lo que considera una cacería de brujas en contra de Jair Bolsonaro, quien también tiene un proceso judicial en el Brasil. Entonces yo sí creo que esto enrarece, complica y turbia más el río para las exportaciones colombianas y para quienes están pendientes de este asunto en materia económica, en esos análisis probabilísticos que viene, por ejemplo, haciendo de manera muy seria la Cámara Colomboamericana y su presidenta María Claudia Alacutir, que lo hace muy bien. Ellos juegan con una cantidad de escenarios, que los BRICS, que aquí, que sea allí. Bueno, creo que el día de hoy les va a tocar incluir que es precisamente lo que está pasando con el presidente Álvaro Uribe y las declaraciones ayer de Marco Rubio, que pues no se puede tampoco tapar el sol. Claro, pero Paola, siendo coherentes, si internamente estamos pidiendo respeto por la decisión de la justicia, no podemos salir a celebrar a que un tercero, un país extranjero, tenga injerencia sobre decisiones de la rama judicial colombiana, en uno o en otro sentido. Pueden tener su opinión. Lo que no puede pasar es que ni Colombia opine sobre asuntos internos de la justicia de otros países, ni que otros países intenten tener injerencia sobre decisiones de la justicia colombiana. 7:38 minutos.